Dios eterno, gracias por poder estar en esta ocasión, delante de tu presencia, gozándonos con tu palabra, con lo que tú nos has dejado revelado a través del espíritu de la profecía, también tu palabra, Señor. Gracias por interesarte en nuestros detalles más ínfimos y más pequeños. ¿Cuántas veces, Señor, no nos hemos dado cuenta? Y en la eternidad tú nos dejarás saber las ocasiones en las cuales fuimos librados de la muerte segura por tus santos ángeles, por tu Espíritu querido, que vela, que ministra y que nos ayuda a prepararnos para el tiempo que vendrá y también para poder ser sellados y estar en aquel pueblo que te estiraremos los brazos, estaremos saltando de alegría, Señor, y cantando y gozando y llorando y gritando también. Este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ayúdanos como pueblo, Señor. Danos lo que no tenemos. Transforma nuestras vidas para que podamos reflejar tu carácter. Y al tocar este tema tan importante que es la salida y la preparación para salir de las ciudades al campo, te suplicamos, Señor, que todo lo que se diga sea solamente lo que tú quieres, que entendamos, que se diga y que lo extraigamos solamente de lo que has dicho tú, nuestro gran Señor y Jehová del universo. Lo pedimos humildemente en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Estamos ante un tema importante, y es importante porque muchas veces los temas que no se los trata como dice mucha gente y como lo sabemos nosotros, con equilibrio, dando los pros y los contras, tienden a irse hacia los extremos o a entrar en un pendularismo. Van para un lado o van para el otro. Y hay mucha gente que creen una cosa y descartan todo lo demás, y están los otros que creen lo contrario y entonces se van contra lo que están los exponentes del primer tema hablando. A este servidor le ha interesado mucho el tema que vamos a presentar ahora, porque es un tema que no se lo está trabajando desde la perspectiva interna con mucha fuerza. Y digo la perspectiva interna hablando de nuestra propia gente, nuestra propia iglesia, nuestros propios hermanos o inclusive los colegas, pastores, administradores. Pero no es un tema que no se lo presente porque no hay suficiente evidencia o porque no hay suficiente base para presentarlo, sino porque somos seres humanos y al ser humano le gusta lo que le gusta. Ustedes han estado escuchando al doctor al presentar los temas, por qué la gente quiere comer, por qué quieren vivir de algún estilo de vida que puede ir contrario a los principios de Dios, y muchas veces es porque gusta, no es porque haya una causa de necesidad para salud, sino todo lo contrario. Y Satanás se ha encargado de desvirtuar el propósito ideal, ese ideal tan precioso y tan importante que fue cuando Dios creó al ser humano. ¿Dónde lo plantó al ser humano? ¿Dónde lo puso? ¿Dónde lo puso? ¿Dónde colocó a Adán y a Eva? En un jardín. ¿Y por qué lo colocó en un jardín y no lo colocó en una ciudad? Porque Dios no tenía el plan de que el hombre y la mujer vivieran en ciudades o la raza humana, sino que vivieran en un vergel, que vivieran en un lugar donde ellos pudieran desarrollarse intelectual, física, mentalmente y sobre todo espiritualmente, entendiendo que Dios les estaba dando la revelación directa de su presencia. Él se comunicaba con Adán y Eva y los ángeles de Dios se comunicaban con ellos en forma directa, así que la Biblia era la comunicación directa con Dios. Pero ¿qué tenían ellos en forma de la segunda revelación? Y que lo tenían allí al alcance de sus manos. Tenían toda la creación, tenían todo lo natural, todo lo precioso que Dios había creado, y comenta la revelación, el Espíritu de Dios, que Adán y Eva trabajaban con esos vergeles, esas flores, esas enredaderas, y ellos los iban cultivando y así entonces iban desarrollando su hogar.
Qué linda, ¿no es cierto? En vez de tener una pieza y tal vez un garaje como tenemos nosotros y tenemos que poner paredes y clavos, ellos iban guiando, perdonen la redundancia, las guías de algunas de estas enredaderas y las iban colocando de alguna manera que les hiciera un precioso nido de color, de aroma. ¡Qué hermosura, hermanos, el plan de Dios! Y ellos estaban en forma directa vinculados con la creación de Dios, no con la creación y manufactura de elementos humanos. Eso es las ciudades, lo vamos a estar estudiando. Pero vamos a la palabra de Dios, que es lo más importante que podemos hacer cuando estudiamos estos temas. Vamos a leer Apocalipsis, el último libro de la Biblia, donde convergen todos los libros de la Biblia y que en realidad es el resumen que Jesús hace de todos los eventos, de todos los tiempos, culminando con su venida y culminando con el pueblo de Dios después de que el Señor haya venido próximamente. Cuando volvamos a esta tierra y el Señor haga para nosotros y por nosotros, nuevamente, como dice la parte de Apocalipsis 21, nuevos cielos y nueva tierra. Pero estamos en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 es el centro, es el corazón. Y está ahí a la mitad, hermanos. Son 22 capítulos, estamos en el 14. Y quiero leer un par de versículos que están al comienzo, donde tenemos la presentación, junto con el capítulo 7, de este grupo especial. No porque sea más importante que los demás, sino porque Dios lo llama un grupo especial. Un grupo que estará vivo cuando Él venga, un grupo que tendrá que pasar por una experiencia muy diferente a la de los otros grupos. Y si ustedes me permiten, como parte de este tema, quiero darle una base de eso una vez que introduzcamos esto. Y siendo que vamos a hablar y vamos a extraer estos mensajes y lo que Dios quiere que entendamos, les invito a que inclinen el rostro para pedirle a Dios que sea nuestro Maestro. Señor y Padre, estamos por leer tu palabra. Deseamos que tú seas el gran Maestro y nuestro Pastor. Enséñanos, pon en nuestra mente con caracteres de fuego tus preceptos, tu mensaje, tus palabras, para que no seamos meros oidores y lectores, sino que podamos ser también por tu gracia y poder hacedores, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Apocalipsis 14 dice, el versículo 1, después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él, ¿cuántos? 144,000, que tenían, ¿qué cosa? El nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Muy bien, hermanos, vamos por parte. El nombre del Padre y del Hijo escrito en la frente. ¿Cómo se coloca el nombre de Dios? ¿Y qué es el nombre de Dios? ¿Qué llega a ser el nombre de Dios? ¿Será que vamos a tener escrito Jehová, El Shaddai, Adonai, y nos van a mirar con nombres así bíblicos? Cuando uno estudia y profundiza el tema de lo que significa la presencia de Dios en la vida, ese sello que el Señor quiere colocar sobre su pueblo, no es otra cosa que el carácter, la manera de ser de Dios, sus atributos, y Dios quiere colocar su carácter sobre nosotros. Y dice que es el nombre del Padre y del Cordero escrito en la frente, indeleblemente puesto en nuestros pensamientos, en nuestra manera de actuar. Vengan al capítulo 14, versículo 3. Sin dejar algunos versículos que, si bien es cierto, los salteamos ahora, es importante este tema, hermanos, Hay muchas cosas que nos van a quitar el enfoque. Ustedes enfóquense, hermanos, no se preocupen. Porque si hay temas que Satanás odia, son los temas que descorren el plan que él tiene para con su pueblo, con el pueblo de los impíos, y el plan que él tiene para con los del pueblo de Dios. Así que vamos a avanzar y ubiquémonos aquí en el versículo 3. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra.
¿Quiénes podrán cantar este cántico de su experiencia? Solamente los que lo hayan, ¿qué? Vivido, experimentado. El 4 y el 5 hablan de otras características, sin contaminación con aquellos elementos, doctrinas falsas de las iglesias, sin contaminación alguna, aunque hayamos o haya ese pueblo tenido la experiencia de haber estado en otro pueblo, Dios los llama a salir de ese pueblo. Entonces, en ese momento, cuando toman su decisión y el Señor los acepta o nos acepta, dice, de allí en adelante, sin contaminación. ¿Y por qué puedo aseverar lo que acabo de decir? Porque, hermanos, de lo contrario, este pueblo de los 144.000, este grupo, deberían ser solamente hombres, solamente deberían ser hebreos, gente que nunca ha mentido. ¿Será que hay tal cosa como gente que nunca ha mentido? O sea, que nunca ha pecado. Gente que nunca ha tenido una relación, 144.000 hombres vírgenes y del pueblo de Israel, y están por delante porque dice que Dios los toma de entre los que están en la tierra. Y ustedes saben que actualmente no hay tal cosa como 12 tribus de Israel vivas, presentes. Así que necesariamente Dios está queriendo darnos un mensaje de la calidad de vida de esta gente, de su carácter. Y dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Características específicas del pueblo de Dios de todos los tiempos, pero especialmente del remanente. Y si ustedes me permiten, fíjense en el contexto que están los 144.000 del capítulo 14. ¿Qué sigue después? ¿El mensaje de qué? De los 3 ángeles. ¿En un contexto de qué? En un contexto de temor a Dios, que es odio al pecado y hacer aquello que va en contra de Dios. Yo tengo aquí anotado Proverbios 8:13, que significa el temor, aborrecer lo malo y el engaño. Temor a Dios. Pero habla de darle gloria. ¿Cómo le damos gloria al Señor? ¿Enfermos? ¿Adoloridos? Con salud. Por supuesto que podemos estar como estuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le pedía al Señor que le quitara algunas de sus enfermedades o de esa situación que él tenía. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que Dios le contestó, mi poder se perfecciona ¿en qué cosa? En la debilidad. ¿No es cierto? En la debilidad. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque entonces este contexto de los 144.000 no es un grupo que ha salido hace pocos días o meses o años de las manos de Dios, en el sentido de la creación. Estamos hablando del último grupo que viva sobre la tierra, el último grupo después de 6.000 años o durante el cierre de estos 6.000 años. O sea, de entre los pueblos, el pueblo más lleno de errores, el pueblo más débil, el pueblo con más tendencias. Todo lo que ustedes vean al final de 6.000 años es el pueblo de los 144.000, pero con todo el Señor va a lograr su propósito, y es un pueblo que ni en pensamiento, por la gracia de Dios, estará cayendo en ese tiempo, cuando se haya terminado el tiempo de gracia. Y entonces en ese contexto presenta lo que ocurre con Babilonia y el llamado de parte de Dios de no recibir la marca, ni el número, ni ninguna cosa que tenga que ver con la adoración a la bestia. El versículo 9 dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. ¿Y cómo termina esta parte, esta sección en el 12? Aquí está la paciencia de ¿quiénes? De los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Yo muchas veces me preguntaba antes, ¿qué tendrá esto que ver? O sea, vamos a ser gente paciente, ¿verdad? Mucha paciencia. No entendía la relación que hay entre el remanente y la paciencia de la cual habla aquí. La paciencia de la cual habla aquí es la paciencia de Jesús también. Tiene que ser nuestra paciencia. Habla de la fe de Jesús. ¿Qué era la paciencia de Jesús, hermanos? Toda una vida contrariado.
Toda una vida mal interpretado, toda una vida donde se lo hacía decir cosas que él no había dicho. La paciencia de Jesús era una vida en contra del enemigo de Dios. Y el pueblo de Dios no va a estar acaso en contra, y no estamos desde ahora en contra de los principios que está esbozando el enemigo de la ley de Dios y el enemigo de Jesús. Por supuesto, estamos en contra del dragón. Y si no, hermanos, aquí, dando vuelta a la página, ustedes ya lo conocen, este versículo 12:17 de Apocalipsis, el dragón se llena de ira contra la iglesia, contra la mujer de todos los tiempos, contra la iglesia de todos los tiempos, ¿verdad? Pero dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Contra quiénes? Contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el ¿qué? Testimonio de Jesús. Hermanos, rapidito, que estamos poniendo la base del tema. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 9 dice, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de dos cosas, por causa de la palabra de Dios y por causa del ¿qué? Testimonio de Jesucristo. Ahí ven la relación de las dos cosas. ¿Y por qué hay paciencia de Jesucristo? Porque Jesús fue perseguido toda su vida. Y el pueblo de Dios es un pueblo perseguido. Lo dice más arriba el versículo 5. De Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, muerte, y el soberano de los reyes de la tierra, al cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hay sangre, hermanos. Estamos estudiando el tema del santuario, estamos estudiando el tema de la reforma pro salud, estamos estudiando el tema de la redención. Cristo desea poner nuevamente en su pueblo ante el universo para que podamos dar este último mensaje. ¿Qué cosa? Sus mandamientos, su carácter, su amor, pero lo tenemos que vivir, no solamente predicarlo, porque si no, ¿cuántas veces hemos estado predicando y hemos escuchado predicaciones acerca del mensaje de los tres ángeles, de la salud? Pero hemos avanzado como pueblo, hermanos, seamos sinceros, nosotros, yo he avanzado todo lo que Dios quisiera que yo avanzara. No hemos avanzado, hermanos. Ahora hay la invitación de parte de Dios que avancemos, pero fíjense por qué razón estaba Juan el apóstol amado, llevado más de 90 años ya tenía y estaba allí en la rocosa isla de Patmos. ¿Por qué? Dos razones: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Vengan adelante, hermanos. Vamos, ya vimos ahí en Apocalipsis 14:12 y Apocalipsis 12:17. Vengan adelante, ustedes ya conocen que el testimonio de Jesús, Apocalipsis 19:10, dice la última parte, que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de ¿qué cosa? De la profecía. Muy bien, vamos entonces, terminando Apocalipsis, a darnos cuenta que el odio de Satanás es contra el pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y que tiene el espíritu de la profecía. Fíjense acá, Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado ¿a quién? A la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Si van siguiendo, hermanos, la trama que trae Apocalipsis en relación a una de las razones más grandes, poderosas, y la cual Satanás desde el cielo, hermano, porque dice la Biblia que Satanás quiso hacerse pasar por Dios, dijo, subirá a las alturas, allí, junto a los lados del norte, pondré mi asidero, mi trono, mi asentamiento, y seré semejante al Altísimo. Él lo que quería era poner un gobierno que fuera parecido, mejor, peor, no entendemos la manera de pensar de este ángel celestial, pero él quiso ser más que su hacedor, con un gobierno que fuera diferente, parecido, sí, como venimos viendo todos estos días, pero diferente, porque su ley era la ley de que el que quiera hacer lo que quiere, sale adelante. Aquí no hay ley, podemos hacer cada uno lo que mejor le parezca, y ustedes saben lo que termina, o a dónde conduce esa filosofía, el que cada uno haga lo que mejor le parezca. Cuando Israel estaba así, ustedes saben que dice que andaban
anárquicamente, cada uno haciendo lo que mejor le parecía, y era un desastre. Pero acá, ¿cómo termina diciendo? Por causa del testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía, y la palabra de Dios, habrá muerte y habrá persecución y habrá mártires. Y ustedes dicen, ¿y cómo lo sabe, pastor? ¿No podrá ser la noche de San Bartolomé, cuando mataron más de 1 millón de mártires allí en Europa? ¿No será la matanza de los hugonotes? ¿Quién me puede ayudar de ustedes a dilucidar si está en el pasado o viene para el futuro? ¿Y cómo saben que viene para el futuro? ¿Por qué? Porque acá habla de imagen de la bestia, habla de la bestia y habla de la marca de la bestia. Y ustedes saben que esos son elementos que se están consolidando, que no se han consolidado en forma total y completa en el sentido de que tienen toda la autoridad. Pero cuando empiecen a tener toda la autoridad, empiezan a perseguir. Y la persecución va a ser grande. Ahora, ¿esto nos tiene que amedrentar, nos tiene que asustar? No, hermanos, nos tiene que poner felices, porque aquí Apocalipsis, capítulo 12, versículo 11, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta ¿qué cosa? Hasta la muerte. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo tengo por basura con tal de ganar a Jesús. Y yo sigo avanzando, él decía, al supremo llamamiento de mi Señor. Y yo sé que aunque a mí me maten, el Señor tiene una corona para mí. Entonces, no es problema si el Señor escoge que alguno de nosotros o alguno de ustedes seamos mártires o no, porque lo importante es vivir en vida y en muerte haciendo voluntad de Dios 100%. Eso es lo importante. Es que el Señor pueda poner en mi mente, en mi corazón, sus principios. ¿Y cuánto dista esto, mis hermanos, de que sea una realidad de nuestras vidas a completicidad, en forma total? No obstante, el Señor tiene el plan de hacerlo, ¿sí o no? ¿Tiene el plan? ¿El Señor lo va a lograr o el Señor va a seguir siendo como Satanás lo ha estado acusando, un mentiroso? No, hermanos. El Señor lo va a lograr para gloria y honra del Señor, amén. Y para nuestra bienaventuranza y para nuestra alegría y por supuesto para cuidarnos en el proceso que Él nos está preparando para la vida eterna. Él tiene que purificarnos. Ahora bien, en este proceso de purificación, en este proceso de ir poniendo su carácter en nuestra vida y hacernos representantes de Él, vamos a un par de textos más, después vamos a pasar algunas citas, porque lo que yo pueda decir, hermanos, no tienen mucha incidencia, lo que la palabra de Dios dice, ahí ya tenemos que postrarnos delante del Señor. Cuando el Señor habla, hermanos, hace un tiempo en inglés había por allí un comercial que decía, cuando fulano de tal habla, y era un estadista o un economista, la gente presta atención. Cuando Dios habla, hermanos, hay que más que prestar atención, hay que adorar, porque lo que Dios dice, eso es. Y no tenemos por qué temer, ni tenemos que andar dándole vuelta como a veces le damos los seres humanos. No, que acá no quiso decir esto porque... Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos, última parte del 16, bueno, lo leemos un poquito antes, desde el 15, 14, 6, segunda de Corintios 6, 14 hasta el 7.1, que son unos 5 versículos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué cosa? Y yo, con la ayuda de Dios, templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su, ¿qué? Dios. Y ellos serán mi pueblo. Ahí hay una correspondencia. Dios, nuestro Dios y Padre, y nosotros, su pueblo. ¿Siempre y cuando qué? Siempre y cuando nosotros cumplamos el pacto y cumplamos con las condiciones. Por lo cual, y aquí vienen las condiciones, versículo 17 de 2 de Corintios 6. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor.
¿Lo dice quién? ¿El Señor, el pastor, el maestro de escuela sabática? No, acá lo está diciendo el Señor. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo que inmundo. Esa es una palabra interesante, lo que está en el mundo, lo que está sucio, contaminado por el pecado. Y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué promesas? He aquí yo seré por Padre y los voy a recibir. ¿No les parece que estos son promesas preciosas? Y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. El cuidado del Señor, la promesa de que Él va a estar con nosotros. Y entonces dice, limpiémonos. Al tener estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu. Una contaminación que ha traspasado todo nuestro ser. Estamos carnalmente pensando, ideando planes, estamos carnalmente desarrollándonos en las actividades a diario. Nuestra mente y nuestro espíritu están también manchados por el pecado. Y acá que dice el Señor, por lo tanto, como tenemos tales promesas, alguien que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, eso es Judas 24, entonces limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona el temor de Dios? La santidad en una relación, haciéndole caso al Señor y apartándonos de lo que puede mancharnos. Y ustedes dirán, pero pastor, apartarse así del mundo es volverse una seta. Apartarse del mundo es subirse a un cerro y no tener más comunión con el mundo. Pregunto, hermanos, si yo me voy o ustedes nos vamos en distintos lugares a un cerro, ¿vamos a estar limpios de toda contaminación de carne y de espíritu? ¿Sí o no? ¿Por estar en un cerro, apartados del mundanal ruido? ¿Sí o no? No, ¿por qué? ¿Dónde está el problema? ¿Está el problema en nuestro alrededor? Sí, hay problema en nuestro alrededor, por supuesto, pero ¿dónde viene el problema? Jesús dijo, no es lo que de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Y esas son las experiencias que hemos vivido desde pequeños. Por eso es que el Señor tiene que hacer un proceso de limpieza de adentro hacia afuera, y también nos tiene que ubicar en un lugar donde estemos no expuestos a aquellos elementos que nos traen momentos malos, que nos incitan a lo sensual, que por los ojos, que por los oídos, que por el gusto, que por la asociación. Y de eso vamos a ir hablando. El mensaje que queremos compartir, extraído de la palabra de Dios, es que Dios nos está invitando a limpiarnos de toda contaminación. Y el proceso que el Señor tiene es un proceso. ¿Escucharon bien? El tema de salir de las ciudades al campo, algunos lo toman como que es algo inmediato. Escuché un mensaje y Dios tiene algo bastante claro en su sierva. Pero algunos se quedan con esa parte y no avanzan. Y es que Dios ha dicho, y lo vamos a leer después, ¿no es cierto?, que ningún mensaje alarmista, fantástico, los mensajes de alarma son de Dios, pero ningún mensaje que sea realmente, que saque de la realidad a la gente con un poco de sensacionalismo, porque alguien dijo, me tengo que ir al campo, entonces doblo mis libros, junto mi ropita y me voy al campo. Porque es un proceso, hermanos. Y en el proceso hay preparación. Y en la preparación hay tomar en cuenta lo uno y lo otro. Hay analizar a qué lugar. Tengo que conseguir cosas. Hermanos, yo me tengo que preparar. Y no hacer lo que muchas veces ha ocurrido con gente que han tomado este concepto de, bueno, me tengo que separar, me separo y me vuelvo asceta. ¿Entienden la palabra asceta? Es el separado que no tiene más contacto con el mundo de los vivientes. Vagabundo, dice la hermana. Y se va a vivir por allí, es un ermitaño, no está cumpliendo la ley de Cristo, hermanos. Vamos a ver que el Señor dice que tenemos que salir, tenemos que desconectarnos del pecado, de lo malo, pero tenemos que amar a nuestros hermanos pecadores como nosotros y tenemos que advertirles lo que viene por delante. Pero entonces hay todo un proceso y el Señor quiere que lo hagamos en un lugar especial, que estemos capacitados para estar en ese lugar, que sepamos lo que estamos haciendo y que nos preparemos con algo que es el ingrediente básico. ¿Y cómo se llama ese ingrediente? Es doble. ¿Qué hay que hacer para todo esto, hermanos?
y preparación, hermanos. Vamos entonces a entrarle a este tema. Solamente vamos a leer aquí en Génesis y después nos vamos a ir a algunas citas y vamos a dejar sentadas las bases. Génesis capítulo 13. ¿Se acuerdan? Volvemos al tema que el otro día iniciamos. Así como fue, así será. Dios presenta el caso de Lot, presenta el caso de Noé. Fíjense lo que ocurre acá a partir del versículo 8. ¿Ustedes se acuerdan? Hubo un altercado, hubo un problemita allí con los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Versículo 8 del capítulo 13 de Génesis. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Quién era Abraham para con Lot? Su tío. Versículo 9, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Qué altruismo, hermanos, qué cariñoso este tío. Porque él podría haberle dicho, ¿sabes qué, Lot? Tú eres el jovencito, tú eres mi sobrino, te voy a poner bien claras las pautas. Aquí hacemos esto y esto porque yo tengo más edad y pues tú te las aguantas, ¿no es cierto? No. ¿Él qué dijo? Para donde tú vayas, yo voy para el otro lado. Versículo 10. Y alzó Lot sus ojos, que vio Lot toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y a Gomorra. Acuérdense que quien escribe Génesis, ¿quién fue? Moisés. Moisés está mirando esto hacia atrás. Por eso él habla como era, porque cuando Lot miró eso, no había sido destruido todavía. Versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas ¿hasta dónde? ¿Qué significa eso, fue poniendo sus tiendas? Cada vez un poquito más, hasta que ya estuvo adentro. Y el otro día lo leíamos. Que dice entonces el 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Él escogió el vivir en las ciudades y la ciudad le perdió la familia. Hermanos, les decía que hay un proceso porque algunas personas están tomando este concepto. Tenemos que salirnos de la ciudad por Y2K. Y2K, por lo que estamos informados y a medida que avanzan los días, viene a ser una realidad forjada por el enemigo de Dios, y si bien es cierto va a ser brava, va a haber problemas. Y2K no es el fin del mundo, hermanos. Y2K no es el fin del mundo, y Satanás está haciendo creer a la gente, viene Y2K y se acaba el mundo y se acaban las cosas. Mis hermanos, hay mucho todavía por suceder, que si bien es cierto va a suceder en forma muy ajustadita, muy compacto. El Y2K no es la venida de Jesús, y Satanás lo sabe, y Satanás lo que está tratando de hacer es de desviar la mente del pueblo de Dios de aquello que es lo más importante a tener en cuenta ahora. ¿Y qué es lo más importante a tener en cuenta ahora para el pueblo de Dios? ¿Y2K o el fin del tiempo de gracia? Para el pueblo de Dios, más importante que inclusive la segunda venida de Cristo. ¿Y por qué digo esto, hermanos? ¿Saben por qué? Porque el fin del tiempo de gracia, si a mí me toca morir esta noche, pues a mí me llegó Jesús, hermanos. Y si yo estoy pensando Jesús va a volver dentro de 2 o de 3 años, hermanos, el Señor puede venir antes para alguno de nosotros, porque puede tocarnos morir y tenemos que estar preparados el hoy, el ya, el ahora. ¿Y cómo podemos prepararnos? Haciéndole caso al Señor. Entonces, hay por delante eventos mucho más portentosos. No estoy diciendo que no sea importante, que no lo tengamos que tener en cuenta, pero pongámoslo en una relación correcta con las circunstancias que nos están rodeando. Y2K, se habla de que va a ser el fin de la civilización. El otro día leía en un periódico y decía, el Y2K, ¿el fin del mundo? Posiblemente. ¿El fin del capitalismo? Never, decía en inglés, jamás. Ese es el plan que tienen, ¿no es cierto? O sea, el fin del mundo puede ser, para los que están hablando del fin del mundo.
Ahora, eso quiere decir que tenemos que sentarnos en una expectación tranquila y decir, no va a pasar nada. No, hermanos, cuando Satanás es dejado actuar por parte de Dios, les puedo asegurar una cosa, Satanás actúa. ¿Y qué hace Satanás? ¿Se cruza de brazos? Satanás destruye, hermanos. Satanás persigue, Satanás mata, Satanás miente, engaña y engañará a todos los moradores de la tierra, dice, a todos. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿Con portentos pequeños? ¿Lo va a hacer con engaños pequeños? No, lo va a hacer con fuego del cielo si es necesario, curando a miles. Lo va a hacer despertando, entre comillas, a los muertos. Se bajarán, como en algunos lugares ya se está escuchando, que las vírgenes están bajándose de los pedestales y están hablando con voz dulce y amorosa a las personas. Satanás tiene planes para engañar al mundo, pero el mundo está siendo engañado por él ya y lo tiene bastante en el bolsillo. Él quiere engañar, no al mundo, a quien ya lo tiene engañado. Él quiere engañar a ¿quiénes? Al pueblo de Dios. Y hermanos, muchas veces el miedo y el temor son formas satánicas para engañar al pueblo de Dios. Yo no les estoy diciendo que no haya que prepararse, vamos a hablar de una preparación, pero no por Y2K. La preparación tiene que ser porque el Señor viene, y porque viene pronto. Y dice que grande va a ser la crisis, donde no podamos ni comprar ni vender. ¿Va a ser por Y2K? No, va a ser porque seremos fieles al Señor en el sábado, y el tema de sábado y domingo va a crear una crisis tremenda. Y2K puede ser. Habrá problemas con la electricidad porque la van a apagar, habrá problemas con las centrales termonucleares, las están apagando, habrá problemas. ¿Y saben por qué Satanás quiere que la gente piense que esto es ya para el fin y que se termina todo? Porque entonces la gente pone su vista en algo que está aquí, cuando en realidad nosotros tenemos que estar con la vista por encima y más allá. Tenemos que estar viendo la parte completa de este devenir, de esta historia, de este cierre. Lo tenemos que ver como Dios lo mira, no como Satanás quiere que lo miremos. ¿No se dan cuenta, hermanos, que Satanás está haciendo también uso de la falsa profecía y del don profético falso a través de María, de Fátima y de los muchos que están hablando por allí? El Cristo, el Mesías, un enviado que camina por el mar de Galilea y que lo siguen, y que un Hare Krishna y un vudú y un gurú. No, hermanos, hagámosle caso a lo que Dios nos ha dado, a su palabra y al espíritu de profecía, y preparémonos como aquel que, viendo que se acerca la destrucción, toma precaución, se prepara, si es necesario se esconde, sale, pero para hacer caso de lo que Dios pide, no para entrar en este frenesí que Satanás está metiendo a mucha gente con el tema de Y2K. Ya vamos a hablar un poquito más, pero vamos a ir avanzando en lo que respecta a los planes de Dios. Si ustedes me permiten, yo no soy un buen predicador. Me limito a leer y a compartir lo que Dios ya nos ha revelado. ¿Qué les parece, hermanos? Yo les podría estar aquí disertando de muchas cosas interesantes. Por cierto, son interesantes, a mí también me interesan, pero para eso ustedes están permitidos ir y estudiar y profundizar. Pero yo quiero que le preguntemos un poquito al espíritu de profecía. Si ustedes me permiten, me gustaría preguntarle al espíritu de profecía algunas cosas. Y que el espíritu de profecía nos conteste, porque son preguntas que ustedes tienen y que a ustedes les pueden interesar. Vamos a dejar que Dios hable a través de su sierva, porque allí está lo importante. ¿Qué es lo que Dios ha revelado a través del espíritu de Jesús, el testimonio de Jesús, que es parte integral de una de las características de estas dobles características del pueblo del remanente? ¿Guardan los mandamientos de Dios? Isaías 8:20. Ayúdenme, ¿qué dice? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque ¿qué? Ni que digan Y2K. Nos vamos a tener que preparar, pero para algo que va después del Y2K, hermanos. Tenemos que preparar, y tenemos que prepararnos ya, hermanos, no esperar hasta el 1 de enero. Pregunta, hermana White, hay una multitud de problemas que enfrenta la familia adventista del séptimo día hoy. Las diversiones, el vestuario, la dieta, la teología, la disciplina, un lugar donde vivir, mencionando solo unos pocos. ¿Qué solución usted ve para nuestros complejos desafíos en este último tiempo? El Evangelio simplifica maravillosamente los problemas de la vida. Las instrucciones que da, bien aprovechadas, resolverían muchas perplejidades y nos guardarían de muchos yerros. Nos enseña a estimar las cosas en su verdadero valor, a dedicar nuestro mayor esfuerzo a las cosas de mayor mérito, que son las que han de durar.
Ustedes recuerdan esa cita donde dice: nuestra más importante tarea en nuestra vida debería ser la búsqueda de la espiritualidad. Puedo encontrar en la búsqueda de mi vida, en la espiritualidad, viviendo todos los días, escuchando música de los mariachis por un lado, música mambo, música cumbia, los raperos que están atrás y que me levantan un cartel allí de una persona semidesnuda y que me están bombardeando con las luces de la policía a las 3 de la mañana al lado de mi casa. No, hermanos, el Señor tiene otro plan para su pueblo. Y dice: necesitamos esta lección, todos, sobre quienes recae la responsabilidad de elegir morada. No deberían dejarse apartar del fin superior. Recuerden que el hogar terrenal ha de ser una preparación para el hogar celestial, del cual es símbolo. La vida es una escuela práctica de la que padres e hijos han de salir graduados para ingresar en la escuela superior de las mansiones de Dios. Sea este el propósito que dirija la elección del punto en que se piensa fundar vuestro hogar. Pastor, yo ya lo tengo fundado. Tal vez no en el lugar donde Dios desea. Hay que dejarse llevar por el deseo de No hay que dejarse llevar por el deseo de riquezas, ni por las exigencias de la moda, ni por las costumbres de la sociedad. Téngase antes presente lo que más favorezca la sencillez, la pureza, la salud y el verdadero mérito. Ministerio de Curación, página 281. Fíjense, para que no esté el cassette y se llegue a terminar en el lado, Rosmarie, por favor, que se puede llegar a terminar el lado y se nos corta. Pregunta: parece que usted estuviera favoreciendo el hogar rural o campestre como el ideal para la familia. ¿Podría, por favor, ampliar este tema, hermana White? ¿Cómo no?, dice la sierva de Dios. La vida en las ciudades es falsa y artificial. La intensa pasión por el dinero, el torbellino, el afán de los placeres, la fiebre de la ostentación, el lujo y la prodigalidad son otras tantas fuerzas que impiden a la mayoría de la humanidad que cumpla el verdadero fin de la vida. Abren la puerta a una infinidad de males y ejercen sobre la juventud un poder casi irresistible. Página 282 del mismo libro, El Ministerio de Curación. En vez de vivir donde solo pueden verse las obras de los hombres, nosotros nos ha tocado hoy día aquí vivir ¿dónde? Chicago. Hay otros que viven en Nueva York, hay otros que viven en Los Ángeles, otros que viven en Santo Domingo, otros que viven en San Juan, hay otros que viven en Buenos Aires. En vez de vivir donde solo puede verse la obra de los hombres y donde lo que se ve y se oye sugiere a menudo malos pensamientos, donde el alboroto y la confusión producen cansancio e inquietud, id a vivir donde podáis contemplar las obras de Dios y hallad la paz del espíritu en la belleza, quietud y solaz de la naturaleza. Descanse vuestra vista en los campos verdes, no en una foto puesta en la sala para mirar los campos verdes, como a veces yo he entrado en algunos lugares. ¿Le gusta la foto esta? Sí, la verdad que está bonita. Yo me detengo a mirar en esa foto y mi mente se recrea en la foto. Hermano, pero es una foto que no tiene aire, que no tiene olor suave de flores, a no ser que le pongan un poco de el aerosol, ¿no es cierto? Tremendo, ¿no es cierto? Descanse vuestra vista en los campos verdes, las arboledas, los collados, mirad hacia arriba, al firmamento azul, que el polvo y el humo de las ciudades nos oscurecieron, y respirad el aire vigorizador del cielo. Id a donde, lejos de las disturbaciones y disipaciones de la vida de la ciudad, podáis dar vuestro compañerismo a vuestros hijos y enseñarles a conocer a Dios por medio de sus obras y prepararlos para una vida de integridad y utilidad. Mismo libro, Ministerio de Curación, página 284. Ténganme un poquito de paciencia, hermanos. ¿Saben por qué? Porque estas preguntas son importantísimas. Yo les puedo decir lo que yo pienso, pero ¿de qué vale? Lo que vale es lo que Dios ha dicho. Otra pregunta: ¿cuáles son los males que usted ve como una causa suficiente para que los adventistas del séptimo día consideren el salir de las ciudades? Una de las tentaciones más sutiles, aquí viene la respuesta, y peligrosa, que asaltan a los niños y a los jóvenes en las ciudades, es el afán de placeres. Nosotros tenemos 2 niños, y a ellos siempre les ha gustado lo que le gustan a muchos niños cuando pasan frente
a un lugar donde están las pelotitas y esos tubitos, ¿no es cierto? Que dice acá que a los jóvenes y a los niños, si están expuestos continuamente a esto, es el afán de placeres. Muchos son los días de fiesta, los juegos y las carreras de caballos. En aquel entonces, hace 100 y algo de años, arrastran a miles. ¿Será que solamente hace 100 y algo de años? En todas las ciudades grandes hay un hipódromo, y hay juegos de riña, y hay galgos, y hay gallos, y el torbellino de las excitaciones y del placer los distraen de los austeros deberes de la vida. El dinero que debiera ahorrarse para mejores fines se desperdicia en diversiones. Papá, déjame ir a jugar el jueguito electrónico. ¿Te han escuchado eso? Dame unas moneditas, unas pesetitas o un quarter, como dicen, ¿no? Debido a la actuación de compañías monopolizadoras y a los resultados de las confederaciones obreras y a las huelgas, las condiciones de la vida en las ciudades se hacen cada vez más difíciles. Graves disturbios nos aguardan y muchas familias se verán en la necesidad de abandonar las ciudades. El mismo libro 282. Vamos a leer de otros libros, no se preocupen. Ahora la pregunta es, ¿será que, porque ahí vienen las preguntas, ¿sabes? ¿Será que los monopolios, será que ¿cómo dice acá? Las confederaciones obreras, ¿cómo se las llama a estas confederaciones obreras? Los sindicatos, las uniones, ¿será que eso va a tener tanta incidencia? ¿Se dieron cuenta que era lo mismo del tiempo antediluviano? Y no sé si les parece que es algo parecido a lo de hoy día. Hace unos años atrás hubo una manifestación de los homosexuales. Hermanos, ¿ama Dios a los homosexuales? ¿Sí o no? ¿Están seguros que ama Dios a los homosexuales? Claro que sí, los ama. Pero Dios no tolera la homosexualidad. El pecado de la homosexualidad. ...326, aunque fe y obras no. A ver, espérenme un segundito, vamos a constatar esto, porque no quiero decir algo. Fe. Fundamentals of Christian Education, no es fe y obras. Fundamentals of Christian Education. 326, 1894. Enviaba a los hijos a escuelas ubicadas en la ciudad, donde toda clase de tentación aguarda para atraerlos y desmoralizarlos, y la obra de la edificación del carácter será, ¿cuántas veces más difícil? 10 veces más difícil, tanto para los padres como para los hijos. Las ciudades rebosan de tentaciones. Debemos planear nuestra obra de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes tan alejados como podamos de esa contaminación. Es tiempo de que nuestro pueblo lleve a sus familias de las ciudades a las localidades más apartadas. De lo contrario, muchos de los jóvenes y también muchos de los de más edad serán atrapados y arrebatados por el enemigo. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 101, 1904. Escuchen aquí este porcentaje, es importante. Y esto está en el Hogar Adventista 121 o el Hogar Cristiano 1905. Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en las ciudades. Vuelvo a repetir, en porcentaje, ¿cuánto es? Ni una familia en 100 se beneficiará física, mental o espiritualmente por residir en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor y la felicidad se adquieren con facilidad mucho mayor en los lugares retraídos, donde hay campos, colinas y árboles. Alejad a vuestros hijos de los espectáculos y ruidos de la ciudad, del traqueteo y bullicio de los tranvías y otros vehículos, y tendrán mentes más sanas. Resultará más fácil grabar en su corazón la verdad de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿es claro o habla en chino la sierva de Dios?
siempre dentro de este librito. Y ustedes dirán, ¿y por qué lee este librito? Y porque la madre del saber es la repetición, y a mí cada vez que lo leo más me convenzo y le digo, Señor, por favor, dame lo que tú quieres que haga, porque esto es palabra de Dios, hermanos. ¿Qué dice Mensajes Selectos, tomo 2, página 410, 1902? No es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. Ay, pastor, pero yo he venido de mi país buscando un mejor vivir. Vuélvase. Vuélvase. Pero pastor, ¿qué me dice? ¿Saben que hay un movimiento en muchas iglesias y ustedes son testigos de que hay hermanos que se están volviendo a nuestros países? Y algunos le dicen, no se vaya, ¿cómo se va a ir? Hermanos, mándenlo con las manos llenas, llénenlo de materiales, pónganle su bendición, díganle, hermano, hacer la obra, te bendigo como mi hermano laico, oro por vos, por ti. Hermanos, ¿qué dice acá? No es la voluntad de Dios que la familia de su pueblo se establezca en las ciudades donde hay perturbaciones y confusión constante. Hay que evitar esto para sus hijos, porque todo el sistema está corrompido por el apresuramiento, la prisa y el ruido. Y una más, el ambiente físico de las ciudades es mucho más peligroso para la salud, el asalteo. No era el propósito de Dios que los hombres vivieran hacinados en las ciudades, amontonados en terrazas y viviendas. Ese no era el propósito. Dios quería y Dios quiere. Díganme, si Dios está volviéndonos a atraer a su ideal en la salud, si Dios quiere que nos vistamos como un pueblo que dé un mensaje que el hombre es hombre y que la mujer es mujer, si Dios quiere que el hombre se corte el pelo de una manera y la mujer de la otra, para que no estemos en esa jugada satánica del unisex, hermanos, donde uno mira y uno no sabe de atrás si es un hombre o una mujer, porque están cortados el pelo de la misma manera, usan la misma ropa y se ponen tal clase de ropa interior que ustedes lo miran de adelante y no saben lo que es. Y cuando ustedes miran a un Walter Mercado, a un Michael Jackson, o algunos de estos que están en la profunda, en el espiritualismo o en el espiritismo, ustedes dicen, ¿eso qué es? ¿Es una mujer, o es un hombre, o es las dos cosas, o es ninguna de las cosas? ¿Qué es eso? ¿Por qué, hermanos? Porque Satanás quita la imagen de Dios en el ser humano. Y Dios quiere volver a poner su imagen. Quiere que tengamos hijos que estén como la manada, saltando, jugando y aprendiendo las cosas de Dios. Acá dice 101 de este libro Eventos de los Últimos Días, pero está dentro de la cita en Mensajes Selectos, tomo 2, página 410. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen al campo. ¿Cómo dice? A ver. El Señor quiere que las familias de su pueblo se trasladen, ¿a dónde? ¿A Filadelfia? ¿A Los Ángeles? ¿A Denver? No. Que se trasladen al campo, donde puedan establecer sus casas y cultivar sus propias frutas y verduras. ¿Sabían, y me detengo aquí, hermanos, sabían que la mutación genética o la alteración genética están haciendo de la comida que ustedes y yo comemos, comida donde le están metiendo genes del cerdo, de las ratas, de las hormigas? Ustedes dicen, ¿qué? Así como lo escuchan. ¿Saben por qué? Porque se está descubriendo, moscas, exactamente, se descubre que esos crustáceos, insectos, usted le da con el matamosca una vez, ¿y qué pasa? La mosca se queda ahí, y al ratito usted se da vuelta, sale volando, hermano, y usted dice, ¿qué tiene esta mosca? Se sonríen algunos, pero es así, hermanos. ¿Qué pasa? No mueren fácil, porque están con esa fuerza de sus elementos como Dios lo ha creado. Entonces están mezclando genes. Y hermanos, ustedes dicen, ¿qué? Están mezclando genes de... Y entonces ustedes dicen, ¿y qué vamos a comer? Los sigo leyendo, hermanos. Permítanme. Después vamos a la pregunta y a las respuestas. Sí, la oveja, y hay ya ejércitos enteros que están clonados, hermanos. Y la gente por ahí pensando, son una oveja, la oveja Dolly. Y ya hay gente de más de 15 o 20 años dando vuelta que han sido clonados. Y ustedes dicen, ¡ah! ¿Pero por qué, hermanos? Escuchen, establezcanse en sus casas, en el campo, cultiven sus propias frutas y verduras donde no hay pesticidas, herbicidas, insecticidas, y donde sus hijos puedan estar en contacto directo con las obras de Dios, manifestadas en la naturaleza. Lleven a vuestras familias lejos de las ciudades,
Este es mi mensaje. ¿Y el mensaje de quién había recibido ella? De Dios. Una y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen su familia de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender, acá no dice Y2K, hermanos, puede ser que sea parte, pero escuchen, en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a las instrucciones que se nos ha dado vez tras vez. ¿Qué instrucción? 2 puntos. Salid de la ciudad e ir a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas unas al lado de la otra y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Hermanos queridos, colegas pastores, quien sea que escuche este mensaje, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Desoír este mensaje? Saben, yo he estudiado este mensaje y lo estoy estudiando mes tras mes. Y hay más de 80 citas que dice mi mensaje es salir. El mensaje que Dios me ha mostrado es salir. Sálganse afuera de las ciudades. Y uno dice, pero ¿será posible que tan tremendo este mensaje y que no se le hace caso? Ahora, hermanos, tenemos que poner en perspectiva. Y no tenemos todo el tiempo que quisiéramos. Deberíamos poder leer y compartir algunas citas más donde se presenta en forma cuidadosa, no voy a decir el equilibrio, aunque lo quiero decir. Porque algunos piensan que el equilibrio es, bueno, si dice que hay que salirse al campo y el equilibrio es estar en la ciudad, o sea, en la mitad, pues yo me quedo ahí en la zona, ¿no es cierto?, lo llamaríamos los suburbios, donde estoy conectado con un pozo de agua, no, donde estoy conectado con energía solar o energía eólica o energía de leña, no, porque si yo en ese suburbio llego a cortar un árbol, una tremenda multa así, y son capaces de quitarme mi mortgage, y me hacen una tremenda problemática porque no corté el césped cada semana. Yo soy ¿qué? Un esclavo de ese conjunto de 20 o 30 o 50 casas, todas muy bonitas, por cierto, pero entonces si a mí me cortan la electricidad, si a mí me cortan el agua por ser fiel a Dios, si a mí me cortan cualquier cosa, me quedo allí, hermanos, ¿y para cuántos días tengo comidita? ¿Para cuán profundo está mi pocito de agua? Si lo que tengo es la idea en mi mente de hacer un pozo de agua. Y sabe una cosa, en un suburbio ni se les ocurra meter a que alguien le quiera hacer un pozo. Los van a sacar, pero corriendo, hermano. Le van a decir que ustedes están demente. No van a hacer ningún pozo de agua porque hay leyes que rigen esas cosas. Hace un tiempo, hermanos, ocurrió algo interesantísimo en Gran Bretaña. Un montón de hermanos habían comprado sus tierritas. Y de esto estamos hablando hace más de 4 años atrás. Sacaron una ley que viene como parte del nuevo orden mundial. Toda persona que tuviera una tierra, desde ese momento en adelante, no podía colocar ningún tipo de vivienda encima de la tierra, porque había que mantener el pulmón del mundo. ¿Cuál es el pulmón del mundo? Las zonas verdes. Ustedes saben los procesos que están haciendo en este país con el Greenpeace y con el otro Peace y con el verde y con el rojo y con Gorbachev y ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver Gorbachev? Gorbachev está ahí en San Francisco dirigiendo, ¿no es cierto?, la Cruz Verde. Es un movimiento, y de esto podemos hablar después si ustedes quieren, es un movimiento que está encargándose de ayudar a que el mundo entre por el aro de que hay que cuidar la naturaleza y de que la tierra es Gana. ¿Y saben quién es Gana? La diosa tierra. Y bueno, hay mucha gente, hay gente que a veces dice, pero ¿para qué usted está dando nombres? No demos nombres, está bien. Ustedes escuchen, miren. La gente ¿a qué está hablando? Que tenemos que dedicarle un día a la tierra, la madre tierra. Hay que descansar, hay que dejar que la tierra se regenere, porque es la que nos da alimento, ¿sí o no? Entonces, ¿qué ocurre? No corte un árbol, ni se le ocurre cortar un árbol por allí, porque le van a poner una multa. No se le ocurra poner una casita, porque ni se le ocurra hacer una perforación, porque hay ciertos lugares donde ya no permiten hacer más perforación, porque si ustedes perforan y sacan ¿el agua de quién es? El agua es del Estado. ¿El árbol de quién es? El árbol del Estado. Y ustedes dicen, ¿y yo puedo respirar? Pronto vamos a tener que pagar para poder respirar. Ustedes dicen, ¡qué bárbaro! Hermanos, ustedes se sonríen y ¿saben qué? Esto viene mucho más legislado de lo que ustedes se imaginan. ¿Y saben lo que tenemos que hacer entonces? Decirle, Señor, perdóname, porque yo me he estado pensando aquí, mirando la televisión he estado perdiendo tiempo. Miro la televisión, miro a don Francisco, miro al otro don o a la doña,
Y acá estoy sentado pensando que esto va a durar 50 años más. Y acá estamos ante la gran crisis que viene como sorpresa abrumadora para los que no se han preparado. ¿Y cómo prepararnos? Estudiando. Y hay gente que me dice, pastor, yo no tengo ni 2 minutos en el día. No, para esto no hay tiempo, pero para la televisión 2 horas. Hipnotizados. Así, ustedes han visto a los que miran, yo miré muchos años televisión, sé lo que les digo, si no pregúnteselo a mi familia, así. Fulano, ay no, es que me había metido en esa noticia, y ustedes van y miran, ¿noticia? Eso no es noticia, eso es una película, muchacho. Bueno, es que yo empecé mirando la noticia, y pasamos de la noticia a la película, a la película, a la película, y nos acostamos a las 2, 3 de la mañana mirando la televisión. O a la tarde, yo uso la televisión, dicen algunas hermanas, buenas hermanas, no son malas, pero están hipnotizadas. ¿Con qué usan la televisión? Como compañera. La televisión es mi compañero y me ayuda a no estar sola. Hermano, pongan un cassette, pónganse a leer esto en voz alta y grábenselo y después se lo escuchan. Va a ser mejor que poner la televisión. La televisión le está inculcando porquería y suciedad. Y leímos hoy, apártense de todo lo malo. Miren, aquí yo les doy la referencia para que lo estudien ustedes. Y si no tienen este libro, ustedes pueden conseguirse un par de estos libros con 33 libros. Hay ahora, pronto no va a haber más. Así de sencillo. Pronto no va a haber más posibilidad para salir de la ciudad del campo. El Señor dice que tenemos que hacerlo con oración, tenemos que hacerlo con ayuno, tenemos que prepararnos y tenemos que hablarle a otros. ¿Por qué? Así no nos vamos solos. Ustedes imagínense, yo me voy al campo y me enfermo. Y estoy solo en el campo, como un hongo. Los hongos a veces salen juntos, ¿no? Pero ahí estoy, solo. Y entonces mi esposa no puede salir porque yo estoy enfermo y porque hay un solo vehículo, o porque en el momento que no podamos salir con el vehículo vamos a tener que salir, en Argentina dicen en el dos pata. Dos, ¿no? De 2 piernas. 2 patas, ¿no es cierto? No, hermanos. Hay que irse con un grupo de hermanos que estén pensando en lo mismo, vibrando en lo mismo, orando juntos, y ustedes lo van a encontrar, cuando ustedes empiezan a hablar en alguna iglesia sobre estos temas, van a encontrar los que están en lo mismo, y pronto van a encontrar los que no están en lo mismo, y los que les van a decir fanático, alarmista, y ya estudiamos el tema con el doctor, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los fanáticos? ¿Los que hacen caso de lo que Dios pide, o los que están criticando y acusando de que los que hacen caso a lo que Dios pide, esos son los fanáticos? Ah, cuidado, yo ya estoy aprendiendo también del doctor o pastor Schmidt, cuidado, hermanos. No sé cuánto tiempo tengamos allí en el cassette. ¿Sigue el cassette grabando? Quiero darles unos resúmenes aquí, hermanos. Hay muchas citas más. Y ya les voy a hablar de eso que les prometí. Porque ustedes se dan cuenta que ni tengo la oratoria perfecta. Aquí hay varios pastores que me ganan años luz. Yo me dedico solamente a presentar lo que dice el Espíritu de Profecía, la Biblia, y si después lo podemos poner en práctica con la ayuda de Dios. Y por su gracia, amén, hermano. Ustedes tienen que orar por mí y yo tengo que orar por ustedes. Aquí hay un papel que se lo estamos queriendo hacer mejor. Este no está bueno, pero se lo vamos a dar. De paso tenemos buena noticia para ustedes. Para todos ustedes y los que están mirando por la casa, en el video, escuchando en el cassette. Salid de las ciudades o la salida de las ciudades. Escuchen esto, lo voy a leer rápido, pero es muy revelador. En primer lugar, oren sin cesar para conocer la voluntad de Dios en un asunto tan importante como este. Porque hay muchos que dicen, bueno, me voy al campo. ¿A dónde? A ver dónde hay un sale, un for sale, owner for sale. Acá vende un dueño. Y compro. ¿Y qué compro? Y compro 5 hectáreas. ¿De qué? De puro sal. Y no hay agua. ¿Y qué dice la sierva de Dios? Vamos a buscar un salitre. Vamos a buscar un lugar donde roca, donde ustedes van a dinamitar hasta 200 pies para profundidad y no encuentran más que roca. No, hermanos. Está bien, Dios puede hendir la roca y puede salir agua de la roca, es verdad, pero Dios tiene planes y Él dice que tenemos que buscar un lugar donde haya árboles frutales en la medida posible, que haya agüita, que haya la posibilidad de que haya bastante luz alrededor de la casa, que haya 2 o 3 casas, y si no las hacemos, donde vayamos con 2 o 3 familias, que la tierra sea buena para cultivar, que sea una zona alta, que no se anegue, que sea a cierta distancia de la ciudad para poder venir a trabajar a la ciudad desde puestos de avanzada, pero sigue diciendo acá 2, el salir de las ciudades debe ser un acto absoluto de fe en Jesús. Muchos, 3, quieren abandonar las ciudades, mientras que en las ciudades, escuchen esto, en las ciudades estudian poco la lección de escuela sabática o no la estudian, no oran, no observan bien el sábado, casi no asisten a la iglesia. El hogar está funcionando mal, hay gritos, hay increpaciones, andan en malos pasos, no hacen los cultos con sus niños. Pero están hablando de salirse de la ciudad al campo.
¿De qué van a ir al campo, hermanos? A tener todo este problema allá en el campo. Para eso quédense en la ciudad. ¿No es cierto? Salir de las ciudades viviendo en estas condiciones, ¿qué beneficio va a traer? Y que los pajaritos van a escuchar gritos y cosas feas, ¿no? Cuarto, antes de salir de las ciudades debemos analizar muchos asuntos, realizar ajustes. Pastor, ¿tenemos tantos meses o años para realizar tantos ajustes? No lo digo yo, lo dice la sierva de Dios. Pero entonces, ¿a quién le tenemos que pedir ayuda? Cuando no hay dinero, ¿a quién le tenemos que pedir? Muy bien, a Dios. Preparar al máximo posible, nosotros y a nuestra familia, en condiciones excelentes. ¿Será que yo, yéndome al campo, puedo estar, ¿no es cierto?, en súper sobrepeso, o estar enfermo de una úlcera, o estar con mucha gastritis, o estar tomando Tagamet, o estar tomando un montón de remedios que cuando no se pueda comprar y vender? ¿Qué voy a tomar, hermanos? ¿Qué voy a hacer cuando no pueda comprar y vender? Me tengo que preparar, hermanos, con lo que el doctor está explicando, con lo que están explicando los otros disertantes. Y entonces dice, escuchen esto, hay que hacer muchos ajustes, prepararse al máximo posible, en excelente condición. Debemos aceptar que pueden ser pasos rápidos, debe darse tan pronto como Dios lo revele, pero debe darse un paso seguro y bien dado en un, no voy a decir el estado, pero hubo iglesias donde se fueron la mitad de las iglesias al campo. Hay que salir al campo, y ahí están tocando la sirena para ir a comer. Ya vamos a terminar, o tal vez no están terminando la reunión, ya la vamos a terminar. Entonces, se fue la mitad de la ciudad se fue al campo, y ahí estuvo un tiempo, ¿y saben cómo volvieron después de unos meses? Como perro con la cola entre las patas. Habían ido a sembrar y a vender el sembradío a los supermercados. Ustedes saben que los supermercados no es cosa de soplar y hacer botellas y plantar y venderle la cosecha, vendérsela al supermercado. Eso no funciona, hermanos. Dios no nos está llamando a ir a hacer negocio para venderle a los supermercados. Dios nos está llamando a aprender a cómo cultivar, qué hacer con las plagas. No las plagas que van a caer sobre la tierra, sino las plagas que ya están sobre la hortaliza. ¿Sí entienden? Los animales, los insectos. Plan sugerente al abandonar la ciudad. Hagan planes de siembra y cosecha. ¿Y qué es plan de siembra y cosecha? ¿Cuántos de ustedes, no levanten la mano, pero cuántos de ustedes o cuántos de nosotros sabemos cómo plantar y cómo cosechar? Y si nos vamos al campo sabemos qué plantar acá, qué no plantar acá, qué ponerle al lado. No, hermano, hay que hacer planes. Por supuesto, se debe tener terreno donde sembrar. Estar algo fuera del control de las autoridades pensando en lo que viene. Ubicarse fuera de los peligros de la maldad de las ciudades, que es un auge cierto, que en todo lugar hay maldad. Esto es verdad, está aumentando, pero fuera de las ciudades debe haber menos, y es verdad, el Señor ya lo ha dicho. Fortalecer la consagración, la espiritualidad, la preparación para la muerte, para el cierre de la gracia y de la segunda venida de Cristo. Dedicar tiempo al estudio y a la investigación de las profecías y de los eventos de los últimos días, no con miedo, sino con seguridad. Mucho tiempo para el estudio de la Biblia y la oración, incluyendo periodos de meditación. Planear tener todo el tiempo equilibradamente bien ocupado, no fomentando la ociosidad, que siempre será el taller de Satanás. Último, cuidar la aglomeración adventista de familiares en un mismo lugar, porque casi siempre esto produce un degeneramiento y un escándalo, ¿sí o no? Adulterios, enemistades, contiendas, malos testimonios, convirtiéndose en una maldición. Tratar de que la bendición no se torne en maldición. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si vamos a tener 5 familias en una casa, ¿cómo dice el dicho? El que se casa, ajá. Y si los tenemos a los 5 en la misma casa, pum, 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 para el baño, que quiero entrar al baño, todos quieren entrar al baño, salen y poniéndose la ropa interior. No, hermanos, cada familia solita. ¿Entienden? Podemos estar cerca, a una cierta distancia, pero es muy fácil, Satanás le gusta hacer esto de la romería, como se dice, ¿cierto? Fomentar tipo así lo que había allí en el, ¿cómo se llamaba allá? El Monte Carmel, ¿le llamaban? Sí, pero no era el Monte Carmelo de la Biblia, estoy hablando ahí en Waco, Texas. Estaban todos juntitos. Hermanos, hace 2 años salió en la internet y en Estados Unidos un papel así, lo pusieron en la televisión y en la radio. Era un tiempo después que había pasado esto con David Koresh. ¿Y saben lo que decía el papel? El perfil de aquellas personas apocalípticas. ¿Saben cuál era el perfil? Se visten bien, van a la iglesia en sábado. Escuchen, hermanos, el perfil de los apocalípticos. Hablan de irse a vivir al campo en comunidades. Estudian las profecías y son fundamentalistas.
Esas son 4 o 5 de las que yo me acuerdo. Mi hermana me lo mandó a Argentina y me dice, mira lo que están diciendo como el perfil del pueblo de Dios. Ah, porque ¿quién sabe esto? Satanás conoce estas cosas. No tenemos tiempo que gastar en movimientos desordenados. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 14. No importa cuánto falte para la segunda venida de Jesús, lo ideal y lo aconsejado por Dios es que ya estemos residiendo fuera de las ciudades. El salir de las ciudades es una decisión muy personal y muy familiar. Si yo me voy a la ciudad no tengo que estar diciéndole a todos los demás, ustedes se van a perder porque no se van a la ciudad. Tengo que decirles, hermanos, si pueden, qué lindo sería que puedan salir. Hagan planes. Es un asunto de importancia individual como lo es lo de la salvación. Este paso solo debe darse como resultado de convicciones profundas en Jesús y en orientaciones inspiradas. Y hermanos, el tiempo se nos ha ido. Hay más y como se lo vamos a dar, yo quiero compartir con ustedes a manera de cierre algunos materiales, solamente mostrárselos para que ustedes puedan hacer decisiones inteligentes, decisiones informadas. Ya han visto que el espíritu de profecía ustedes lo pueden tener en español, 2 tomos mientras haya, cuando ya no haya, orar para que haya. Pero estos son 2 tomos del espíritu de profecía, con 33 libros. Y aquí les quiero mostrar algo, hermanos. Hay un material que se ha hecho, que es una compilación de citas del espíritu de profecía, lleva por título La salida de las ciudades. Tenemos algunos aquí y los estamos incluyendo en este otro manual. Este manual se titula Vida en el campo, la vida de autosostén. Escuchen, hermanos, este es un manual impresionantemente importante. Este manual dice Guía práctica ilustrada para la vida en el campo. ¿Saben de qué trata este manual? Este manual le trae la vía de autosuficiencia, el ciclo natural, las estaciones, la finca de media hectárea, la finca de 2 hectáreas. Hermanos, escuchen, chiquitito, para 4 a 8, 10 o más personas. Productos alimentarios, cómo desbrozar el terreno, cómo drenar el terreno, irrigación del terreno, aprovechando el bosque, construcción de cestos y cercas, tracción animal o tractor, el caballo de labor, preparación de la tierra y siembra, la recolección, los cereales, el trigo, la molienda, panificación, avena y centeno, cebada, fabricación de malta, fabricación, de esa no voy a decir, maíz, arroz, sorgo, decía fabricación de cerveza, pero yo creo que no lo incluí en este librito. Plantas oleaginosas, las gramíneas y el heno, cultivo de hileras, alimentación de origen animal, productos de la hortícola, conservas, embotellado, encurtidos, jarabes, mermeladas, elaboración, bueno, de otra cosa que no nos conviene, del vino creo que no está, elaboración de sidra y vinagre tampoco nos sirve, productos de caza y pesca, energía natural, ahorro de energía, energía hidráulica, energía solar, energía eólica, combustible de los residuos, artesanías, hermanos. ¿Entienden lo que es esto? Esto es oro en polvo, aparte de lo que Dios nos ha revelado. Son varias páginas, aquí hay 2 libros. Está este libro, que no son otra cosa que las distintas citas del Espíritu de Profecía aquí adentro, y entonces viene otro que estamos poniendo a disposición, mañana a la tarde va a estar esto a disposición, los que lo quieran llevar, va a haber 100. Después de 100, pues ni modo, se habrán acabado, ¿no es cierto? Este se llama El horticultor autosuficiente. El otro se llamaba La vida en el campo. Este se llama el horticultor autosuficiente. ¿De qué habla este libro? Y acá hay 3 libros, hermanos. O sea que ustedes se pueden llevar 5 libros. Este le presenta método del bancal profundo, los ciclos de la naturaleza, el suelo, índice ilustrado de hortalizas, frutos y hierbas aromáticas, las partes comestibles, las plantas, las raíces, los tallos, las hojas, cultivo de abono verde, la horticultura durante todo el año, en invierno, primavera, verano y otoño. Hermanos, ¿les parece que esto es importante, sí o no? Cómo organizar la producción del huerto, el tamaño del huerto, los fundamentos de la buena horticultura, el cultivo de las hortalizas, el cultivo de los frutales, el cultivo de las hierbas aromáticas, cultivo de invernadero, tipos de invernadero, cómo conservar los productos del huerto. Bueno, no podemos estar todo el rato que quisiéramos, ¿no es cierto? Ahora, ustedes se dan cuenta que este servidor ha sentido el deseo de ser parte activa para que ustedes puedan tener materiales. Tal vez yo no presente a exponencia perfecta ni nada que se le acerque todo esto, pero yo quiero que ustedes entiendan que Dios nos ha dado suficiente tiempo, recursos, materiales e inventiva, y le ha dado la capacidad a otros de ayudarnos para que nosotros, que no somos tan brillantes, podamos tener estos materiales. ¿Sí entienden, hermanos? Y eso es lo que queremos poner a disposición de ustedes. Acá hay un filtro de agua
Hay muchos filtros de agua y hay muchos tipos de filtros de agua. Después podríamos hablar un poco más en forma personal. Pero hermanos, vayan consiguiendo ese filtro de agua y ustedes dirán, ¿y vienen rápido los filtros de agua? Están medio retrasados por el tema del Y2K, llevan tiempo. Pero consíganse algún filtrito de agua, un filtro que ustedes puedan cargar. Miren este filtro sirve para 12.000 galones de agua que está mala con bacteria y virus, y sirve para 600 galones con agua de química. Y ustedes saben que se está hablando de la guerra química, el Ebola, la otra esta, ¿cómo se llama esa? Una vacuna que han sacado, el Anthrax. Muy bien, ustedes sabían, han escuchado o han leído en el internet que el Anthrax va a ser un virus que ataca, y mientras usted está en vida, en unos pocos minutos u horas, se le va haciendo una llaga y le come hasta el hueso, y le come en distintas partes del organismo, no importa qué, es como si fuera un láser que lo va para adentro. Y entonces el gobierno de los Estados Unidos le está pidiendo a los pilotos de aviación que se pongan la vacuna contra el Anthrax. Muy bien, hermanos, acá yo solamente les estoy mostrando, este es un filtro, hay filtros grandes, ahí me llegó ayer uno grande. Consíganse material, porque cuando vengan los momentos difíciles, que haya que tener algo para filtrar el agua, ustedes van a estar contentos de tener un filtro. Esto no es por sensacionalismo. El día de mañana ustedes van a pensar, si no lo tienen, ¡ay, caray! Qué bárbaro hubiera sido tener el filtro, pero no van a tener filtro y van a andar buscando tal vez con un pañuelito filtrar agua. Hermano, agua servida no se filtra con pañuelito. ¿Entienden? Y cuando hay muerte y cuando hay putrefacción, se van a soltar todas estas cosas en el aire, van a ir avanzando por el aire. Nosotros vamos a tener que tener alguna cosita, y si en su momento no tenemos filtro y Dios nos quiere dar agua buena, Dios nos va a dar agua buena, ¿o no? ¿No lo hizo con su pueblo? Sí, hermanos, entonces hay que tener esas cosas en mente. Ahora, termino con una sola conclusión. Hay un tiempo de angustia previo. La palabra inspirada dice el tiempo de angustia previo, el pequeño tiempo de angustia. Y después está el segundo tiempo de angustia. ¿Y cómo lo llama? El gran tiempo de angustia. Pregunto, hermanos, para este pequeño tiempo de angustia, ¿no nos tenemos que preparar? No tenemos que tener, ¿no es cierto?, cultivo en una casa de campo, no tenemos que tener preparación para tener, ahí tengo información, no, acá tengo información de los molinos a mano, cuando no haya electricidad. Esas cosas no las tenemos que tener en cuenta. Sí, hermano, para el pequeño tiempo de angustia, prepararnos. Pero para el gran tiempo de angustia, prepararnos también, pero ya no vamos a poder tener estas cosas. Entonces, en el proceso, ser inteligentes. Dios nos ha dicho, salgan, prepárense, oren mucho. No lo hagan así porque sí nomás, sino tomen en cuenta todos los elementos. Con estos materiales ustedes van a poder tener los elementos básicos, el espíritu de profecía, lo tienen, lo que Dios nos ha dicho. Aprovechemos a otras personas que con inteligencia y por la gracia de Dios han puesto a nuestro alcance filtro de agua, elementos para producir maíz o los distintos granos molidos, poder tener pan a mano, hermanos, porque a mano volvemos pronto, nos vamos atrás al tiempo. No importa, para gloria y honra de Dios, el Señor nos va a tener bien preparaditos, comiendo hierba si es necesario, y no hay problema, porque si Él quiere, nos puede dar maná del cielo, para gloria y honra de su nombre. Hermanos, han pasado los minutos, estamos felices de poder estar todavía vivos sobre esta tierra, para gloria de nuestro Señor, y poder llevar este mensaje, creerlo, experimentarlo y compartirlo. Vamos a ponernos de pie. Si ustedes se animan, nos ponemos de rodillas entonces. Bueno. Padre nuestro, santificado sea tu nombre, Señor. En estos momentos deseamos, por lo que hemos visto en esta conversación, en esta meditación, al comienzo, que tú quieres poner tu carácter en nuestros corazones y en nuestra mente. Por eso es que te pedimos, santificado sea tu nombre en nosotros, Señor. Trae lo que has por tanto tiempo deseado ofrecerle a tu pueblo. Trae tu presencia, Señor. Renuévanos, transfórmanos, haznos crecer. Y que lo que no podemos hacer ni en 2 vidas, tú lo puedes hacer en un momento, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Que no seamos sordos ni ciegos, que no seamos contrarios ni rebeldes a tu palabra. Yo sé, Señor, que como humanos nos cuesta a veces aceptar estas cosas. Tenemos casitas muy lindas, otros no tan lindas, tenemos carros, tenemos los hijos estudiando, tenemos nuestras iglesias. Oh Dios, tú has dicho que lo único que tendría que estar en las ciudades son iglesias para los que están conociendo y tal vez algún restaurante vegetariano.
Todo lo demás, afuera en el campo. Por lo que te pedimos en estos momentos, con humildad, con sencillez, que tú nos ayudes a vivir a la altura de la luz que tú nos has presentado. Ayúdanos como pueblo, como hijos tuyos, como amigos, hermanos. Queremos que tú hagas la obra de desarrollar tu carácter y la espiritualidad en nuestra vida, y por eso es que estamos aquí diciéndote, tómanos como enteramente tuyos. Lo pedimos, lo agradecemos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar un poco con este tema tan importante de salir de las ciudades al campo. Quisiera leer con ustedes aquí algo que se encuentra registrado en Patriarcas y Profetas, la página 67, en el año 1890, y dice así en relación a los constructores de la ciudad original. Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo mayor, en Génesis 4:17. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado. Y así se había destacado como caudillo de la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Básicamente esto lo que nos demuestra es cómo se dieron las bases, las raíces de la ciudad original o de las primeras ciudades. Palabra de vida del Gran Maestro, página 35. En 1900, la sierva de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, nos dice lo siguiente: la persecución de los placeres y las diversiones se centraliza en las ciudades. Muchos padres que se establecen en las ciudades con sus hijos pensando darles mayores ventajas, se desilusionan y demasiado tarde se arrepienten de su terrible error. ¿Cómo lo llama Dios al hecho de elegir la ciudad por encima del plan original de Dios? Un terrible error. Las ciudades de nuestros días se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. Los muchos días feriados estimulan la holgazanería, los deportes excitantes, el asistir a los teatros, las carreras de caballos, 1900, los juegos de azar, el beber licores y las jaranas, estimulan todas las pasiones a una actividad intensa. La juventud es arrastrada por la corriente popular. Me ha sido mostrado que las ciudades se llenarán de confusión y crímenes, y que todas estas cosas aumentarán hasta el fin de la historia del mundo. Joya de los Testimonios 3, página 115, en 1902. Ahora, estamos en lo que respecta a las ciudades. Sabemos que las ciudades están corruptas, sabemos que hay problemas, sabemos que hay hacinamiento. Todo esto lo sabemos. Pero ¿por qué será que volvemos sobre el tema que muchas veces conocemos la verdad que Dios ha entregado y nosotros estamos no haciendo caso a la verdad de Dios? O sea, estamos siguiendo nuestras ideas. En el mundo entero las ciudades se vuelven semilleros del vicio. Por donde quiera se oye y ve el mal. En todas partes se encuentran incentivos a la sensualidad y a la disipación. Y adentrándonos en el tema importante por el cual el Señor quiere quitarnos de las ciudades, Él quiere que nosotros, al igual que Enoc, estemos apartados. Vivamos donde Él quiere, en una comunión profunda con el Espíritu Santo, donde nuestros hijos puedan estar en la naturaleza, en comunión con Dios, en la búsqueda de la espiritualidad. Pero dice, terribles conmociones vendrán sobre la tierra y los palacios señoriales levantados a gran costo se convertirán ciertamente en montones de ruinas. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. ¿Qué estamos esperando, hermanos, amigos? El que la calamidad toque a nuestra puerta y entonces nosotros ya no podamos salir.
El Señor dirige advertencias a los habitantes de la tierra, como en el incendio de Chicago y en los incendios de Melbourne, Londres y la ciudad de Nueva York. Un manuscrito en el año 1897-127. El fin está cerca y cada ciudad va a ser trastornada de diferentes maneras. Acá dice cada ciudad. Habrá confusión en cada ciudad. Todo lo que puede ser sacudido lo será. Y no sabemos qué pasará luego. Los juicios serán de acuerdo con la maldad de la gente y la luz de la verdad que han tenido. Estamos diciendo, por lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo, que hay que salir de la ciudad y no visitarlas más, no predicarles, no amarlas. No, hermanos, estamos diciendo que hay que hacerle caso al Señor. Salir de la ciudad, vivir en puestos de avanzada, fuera de las ciudades, y entonces venir y hacer lo que hacía Enoc, visitarlas con mensajes. Ojalá que el pueblo de Dios tuviera una noción de la destrucción inminente de millares de ciudades, ahora casi totalmente entregadas a la idolatría. Evangelismo 26, 1903. En Evangelismo 26 también, en 1910, falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. Por aquellos que viven dentro de las ciudades, o no, dijo el mensajero de Dios, sino por aquellos que estén viviendo fuera. Sigue avanzando el espíritu de la profecía sobre el tema de edificios a prueba de catástrofes, los cuales se van a convertir en cenizas, van a caerse, edificios que han sido laureados como edificios intocables, edificios que no pueden caer bajo las fuerzas destructoras de los terremotos o de los incendios. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? He visto la más costosa estructura de edificios construidos supuestamente a prueba de fuego, pero así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, así estas orgullosas estructuras se convertirán en ceniza. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres se harán polvo, aún antes que venga la última gran destrucción sobre el mundo. Mensajes Selectos 3, páginas 478 a la 479, escrito en 1901. La pregunta es, antes que venga la destrucción final, o sea, ya las destrucciones están avanzando sobre el mundo. Y dice aquí, en 1902, Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías, que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas, serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. La destrucción causada por el fuego en los imponentes edificios que se suponen son a prueba de incendios es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. El Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, dice en la página 1074 de 1906, los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica, de la firmeza y solidez con que son construidos. Pero el Señor me ha hecho saber que a pesar de su insólita firmeza y su costosa imponencia, esos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. Tremendo, hermanos. Muy bien. Muy triste, muy penoso. Pero ¿quién le tiene que dar este mensaje a los habitantes de las ciudades? ¿Quién tiene que venir desde donde estemos viviendo? El pueblo de Dios. Saliendo de los lugares rurales, saliendo de los lugares retirados, viniendo cada tanto a dar un mensaje como lo hacía Enoc. Enoc daba un mensaje, pero no viviendo en la ciudad. No era el mensaje de Lot. Lot apenas sí estaba dando un mensaje, porque esos impíos, impenitentes, hombres y mujeres allí de esa ciudad que no quisieron escuchar el llamamiento de Dios a través de Lot, no recibían de parte de Lot lo que él tenía para decirles. Y encontramos que cuando él les dijo amigos, se enfervorizaron, se encendieron en su odio contra Lot, casi que lo matan, si no hubieran sido por los ángeles que los cuidaban. Aquí atrás de este servidor tenemos un esquema. En este esquema queremos presentar algo que lo hemos titulado básicamente los
dos diferentes tiempos de angustia. ¿Por qué dos tiempos de angustia? Dijimos que está el tiempo de angustia previo, el tiempo de angustia pequeño, el tiempo de angustia que, si bien es cierto, no va a ser fácil. No porque sea pequeño quiere decir que va a ser fácil, sino porque lo que encontramos aquí es, y vamos a leer dos citas muy importantes, lo que encontramos aquí es que en este lugar, básicamente, se coloca la ley dominical nacional. Y tenemos entonces que a partir de ese momento, en forma coincidente, un poquito después, sobre ese momento, tenemos el fin del tiempo de gracia. Dios sabe cuándo va a terminar esto, hermanos. No podemos nosotros dar una fecha específica, porque dice que ni el enemigo de Dios sabe la fecha cuando va a terminar el tiempo de gracia, pero él infiere, está pensando en lo que podría ser. Ahora, este es un pequeño tiempo de angustia. Aquí es donde se da el mensaje de los tres ángeles con todo el poder a todo el mundo. Y aquí sí hay que hacer provisiones. Dos diferentes tiempos de angustia, aunque es un tiempo que se proyecta y que se va transformando. Porque en el segundo tiempo de angustia, ese es el que la Biblia llama el gran tiempo de angustia. Aquí es donde caen las 7 últimas plagas, son derramadas. Hay que prepararse espiritualmente para este tiempo de angustia, pero no hay que hacer provisiones en lo que respecta a las provisiones que sí tenemos que hacer para esta primera fase. Déjenme leerles un par de citas de lo que Dios dice a través de su sierva, el Espíritu Santo. Primera parte, para el tiempo donde tenemos que hacer, donde se nos instruye que debemos hacer provisiones. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 2, página 412. Dice así: por esta razón veo la necesidad que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades a lugares apartados del campo, donde puedan cultivar la tierra y cosechar los productos que ellas mismas siembren. Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. ¿Cómo dice aquí? Veo la necesidad de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Sí, hacer provisiones. ¿En qué sentido hacer provisiones? Y bueno, tener cultivado el campo, la tierra, para cosechar los productos que la tierra misma esté dándonos por la gracia y por el poder de Dios. Ahí hay algo que debemos hacer, provisiones, en la medida en que Dios nos los permita. Pero ahora vamos a otra cita que nos muestra que en este tiempo, si bien es cierto tenemos que prepararnos espiritualmente, no hacer provisiones en lo que respecta a elementos que estemos preparando y guardando y cosechando. Esta es una cita encontrada en Primeros Escritos, página 56. El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá con esa promesa que el Señor nos dará el pan y el agua en forma cierta. Eso es en el gran tiempo de angustia. ¿Y cómo podemos saber eso? Porque aquí dice: será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios y Él nos sostendrá. Aquí Él nos sostiene a través de lo que Él ha dicho: salgan de la ciudad y vayan y planten un huerto, vivan en el campo donde hay bendición, cielo azul, las hojas, los árboles, la tierra, el agua. ¡Qué hermoso! Preparándonos espiritualmente para poder darle la bienvenida al Señor Jesús. Y entonces cada tanto, recargando nuestras pilas espirituales, recargando nuestras